Por favor, establezca un argumento sólido para la doctrina del juicio investigador solamente desde la Biblia. Hay muchas personas que dicen que los adventistas se equivocan cuando hablan de un juicio investigador. Las palabras juicio investigador no aparecen en la Biblia. Pero eso no significa que el principio de un juicio investigador no aparezca en la Biblia. Cualquier tribunal de justicia tiene varias fases de actividad. Cuando se lleva un caso ante un juez, primero hay una discusión sobre si la persona es culpable o no. En otras palabras, hay una investigación. Bien, puede que no lo llames así, pero eso es en realidad lo que ocurre. De eso se trata un caso judicial, y una vez que se ha llevado a cabo esa investigación, se puede llegar a un pronunciamiento del juicio, y después del pronunciamiento del juicio hay una ejecución de ese juicio. En otras palabras, tienes una investigación, tienes un pronunciamiento, y tienes una ejecución del juicio. Juicio ejecutivo. Esas son las fases del juicio. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? Habla de estos temas de alguna manera. Así que, veámoslo con cuidado. En primer lugar, hay un juicio en la Biblia, sabemos eso, lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento, lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento y es muy consistente, así que, hay un juicio. Leamos algunos versículos. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que, habrá un juicio, ¿y quién es el que está juzgando aquí? Dios. Dios. En segundo lugar, el juicio es para todos los hombres, Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano, o tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todo el juicio ha sido entregado a Cristo. En un sentido interesante, Cristo mismo también está siendo juzgado. Porque hubo una guerra en el cielo y Satanás acusó al gobierno de Dios, en otras palabras, acusó a Jesucristo de prácticas injustas, al eliminarlo del cielo y, sin embargo, proporcionar redención para Adán y Eva, entonces Cristo y su justicia, su correcto proceder, también están siendo juzgados en cierto sentido. Ahora, el tercer punto es que el juicio será para los justos y los malvados. Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Así que, estarán los justos y estarán los malvados. Jesús se refiere a las ovejas y las cabras, los peces buenos y los peces malos, que habrá una separación, así que hemos establecido que hay un juicio. El juicio será para los justos y para los malvados, nadie está excluido, todos estaremos ante el tribunal de Cristo y Pablo lo deja muy claro. Como ser humano, no se pueden determinar los motivos del corazón. Déjalo en manos de Dios, déjalo en manos de Dios. Ahora, el cuarto punto es, que habrá una investigación para que se abran los libros de registro. Daniel 7:10. Bueno, podemos leerlo aquí, pero también podemos ir a la Biblia. Siempre me gusta ir directamente a la Biblia y podemos ver el libro de Daniel. Y podemos ir a Daniel capítulo 7.
Curiosamente, en el capítulo 7 describe estas criaturas, estas bestias que surgen, estos reinos que surgirán. Y del versículo 9 tenemos un nuevo párrafo que dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ahora Martín, ¿dónde tiene lugar esta escena? Tiene lugar en el cielo y se abren libros. Ahora, ¿qué libros son estos? Hay varios libros mencionados en la Biblia. Está el libro de la vida, y por cierto, ¿quién está escrito en el libro de la vida? Cada persona. Cada persona está escrita en el libro de la vida, así que Cristo murió por todos. Sí. Pero, ¿puede tu nombre ser borrado del libro de la vida? Desafortunadamente, sí. Desafortunadamente sí, y eso se basará en tus actos, tus obras y tus decisiones. Bien. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Así que, mientras esta escena está ocurriendo en el cielo, se pronuncian grandes palabras aquí abajo, y él mira a través del tiempo, incluso hasta el punto en que esa entidad será destruida. Básicamente, Daniel 7 nos habla de una escena de juicio que tiene lugar en el cielo, y se abren libros. ¿Cuál sería el propósito de abrir libros? Para echar un vistazo, leerlos, ver qué sucede allí. E investigar si alguien está en el libro de la vida o no. ¿Hay obras de tal naturaleza que no serán borradas del libro de la vida? ¿Tuvieron fe? Lucas 21:36 dice: Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En otras palabras, llegará el momento en que compareceremos ante el Hijo del Hombre y rendiremos cuentas, pero los libros ya han sido estudiados en el cielo antes de eso. El quinto punto es que habrá un pronunciamiento del veredicto, por lo que debe haber una investigación. Los libros fueron abiertos y cuida cómo vives tu vida, porque eventualmente te enfrentarás a Cristo mismo. Y serás confrontado con lo que se haya determinado de esa investigación. Y luego habrá un pronunciamiento de veredicto. Y algunas personas dirán cuando escuchen el veredicto: pero Señor, Señor, ¿no hicimos todas estas cosas maravillosas en tu nombre? Y Él dirá: apártate de mí. Y luego hay una palabra interesante ahí. Ustedes que practican la anomía contra la ley de Dios, y no debemos olvidar eso. Así dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, cuando esa investigación haya llegado a su fin para toda la humanidad, entonces Dios inicia el punto de corte y dice: de ahora en adelante, aquellos que fueron injustos, que sigan siendo injustos. Aquellos que fueron justos, que sigan siendo justos, y si eres santo, seguirás siendo santo. Si eres impío, seguirás impío. En otras palabras, el tiempo de gracia ha terminado, de modo que ese es el cierre final de toda la escena del juicio.
Apocalipsis 22:12 dice, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, aquí está mi pregunta. Él dice que viene pronto, y trae su recompensa con ellos. ¿Cuál es esa recompensa? Bueno, será la vida eterna o el juicio eterno. Es el veredicto de todo el juicio investigador. Bien, entonces esta decisión debe tomarse, ¿cuándo? ¿Antes? Sí, ¿O después de que Él venga? antes. De lo contrario, no puede traer su recompensa. Entonces, obviamente está esta investigación y el pronunciamiento del cierre de la gracia y luego, cuando Él venga, su recompensa estará con Él. Ahora, en la resurrección, ¿hay más de una resurrección? Sí, tienes la resurrección de los justos, y el resto de los muertos no despertaron, ¿cierto? Dice la Biblia y permanecieron en las tumbas ¿cuánto tiempo? 1000 años. Entonces, solo si eres parte de la primera resurrección, eres parte de la resurrección de los redimidos. Si eres parte de la segunda resurrección, entonces esas son muy malas noticias, significa que estás eternamente perdido. El sexto punto es que habrá un juicio ejecutivo, así que hemos pasado por las fases. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, esto es después del milenio, esta es la segunda resurrección, entonces, aquí tienes este gran trono blanco. Los muertos injustos, resucitan y enfrentan las consecuencias de sus acciones. Y si no se encontraban escritos en el libro, eran arrojados al lago de fuego. Ahora, el versículo 14 había definido ese lago de fuego, y si leemos el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esa es la destrucción final de los malvados. La segunda muerte de donde no hay resurrección. El séptimo punto que nos gustaría mencionar es que habrá una limpieza de los justos. Tienes que ser limpiado de tu transgresión porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Hebreos 12:23 nos dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, así que, se está refiriendo a la iglesia, y dijo, aquí hay individuos que ya no son injustos sino que ahora han sido declarados justos. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo estudiamos esto, así que... El punto 8 que queremos mencionar es que habrá una declaración de dignidad de los justos antes de la segunda venida de Cristo. Debe tener lugar antes de la segunda venida de Cristo porque de lo contrario no podría haber una recompensa y una resurrección de los justos porque deben haber sido declarados justos. De lo contrario, Él habría tenido que traer a todos, y luego declararlo, y el resto tendría que morir. Y así no es como sucede, solo hay una resurrección de los que murieron en Cristo, y son considerados dignos. Es importante que estudiemos esto cuidadosamente. Ahora, Lucas 20 desde el versículo 34 en adelante dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Ahora, no estamos usando este versículo para hablar sobre el matrimonio, y cómo será el matrimonio en el cielo, simplemente se trata de ser considerados dignos de alcanzar ese mundo, y la resurrección de entre los muertos.
Así que debieron ser considerados dignos. ¿Qué significa eso? Significa que debió haber habido un estudio para determinar si eran dignos. Sí, debió haber habido una investigación para determinar si eran dignos. Así que, Lucas 21:36 dice, velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En la investigación, deben ser considerados dignos. De lo contrario, no pueden ser parte de la primera resurrección. Veamos la palabra considerados dignos. ¿Qué significa en la Biblia? La palabra es cataxio y esta es la concordancia Strong's. Considerar completamente merecedor de ser considerado digno. Ahora según Moulton y Milligan, esta palabra griega no significa hacer digno, sino considerado como digno. Y aquí hay nuevamente una diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. El catolicismo enseña que eres hecho digno. La enseñanza protestante es que eres considerado digno, en otras palabras. Es la justicia imputada e impartida de la que te apropias por fe lo que te hace ser considerado digno. Entonces el regalo es siempre un regalo del dador y no algo que eventualmente alcanzas. Es una justicia ajena imputada e impartida para que ningún hombre pueda jactarse. Entonces, espero que esto responda a la pregunta de si hay una investigación o si no hay una investigación. Y con suerte, también responda que ese juicio investigador es anterior a la segunda venida de Jesús. Tiene que ser, de otra manera no podría haber resurrección de los justos y una ignorancia de los injustos,